Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Esta semana parece que todos han ido de vacaciones, no ha habido demasiadas noticias. Pero bueno, vamos a comentar lo que tenemos. Empezamos. Vamos a empezar con buenas noticias para todo el que tenga una placa base de la serie 300 de Intel. Varios ensambladores como Asus o MSI han publicado actualizaciones de BIOS para sus placas base de la serie 300, y en la descripción de los cambios que trae esta nueva BIOS pone que se añade soporte para procesadores de nueva generación. Con procesadores de nueva generación yo entiendo que se refieren a la novena generación de Intel, que seguramente salga hacia septiembre-octubre. En el noticiero de la semana pasada ya hablamos de la novena generación porque había habido algunas filtraciones y ya os dije que seguramente la mayoría de la gama fuesen simplemente refritos, los procesadores actuales renombrados. Lo interesante de la novena generación es que es muy probable que incluya un procesador de 8 núcleos Coffee Lake. En caso de actualizar, este sería el único procesador al que merecería la pena actualizar si ya tienes un procesador de octava generación. Ahora bien, se lleva hablando un tiempo de que las placas base Z390 que van a acompañar a la novena generación podrían ser placas base específicas para este procesador de 8 núcleos, y que este procesador no funcionaría en placas base actuales. Pues bien, respecto a este tema también tenemos buenas noticias. Hace un tiempo Intel lanzó una actualización de su software X2. Este es un programa que sirve para overclockear el procesador desde Windows y también para pasar un benchmark. Pues bien, en esa actualización se ponía que se había añadido soporte para un procesador Coffee Lake de 8 núcleos y que este procesador tenía la ID 906EC. Dentro de estas nuevas BIOS que han lanzado los fabricantes para las placas de la serie 300, uno de los procesadores para los que se añade soporte cuenta con esta misma ID. Por lo tanto, tiene toda la pinta de que al menos las placas base Z370 van a soportar el procesador Coffee Lake de 8 núcleos de novena generación. Realmente que no fuese así no tendría sentido, porque es la misma arquitectura, el mismo proceso de fabricación, es todo idéntico, no tendría sentido que no funcionasen las placas más actuales. Pero los procesadores Coffee Lake también tienen la misma arquitectura que los procesadores Skylake y los Kaby Lake, y también están fabricados en el mismo proceso de fabricación. Sin embargo, no funcionan en placas base Z170 o Z270, así que Intel ya nos la lió una vez. Por suerte, todo indica que esta vez no va a ser así, y estos nuevos procesadores también van a funcionar en las placas base actuales. Lo cual es una muy buena noticia, porque para los que ya tenemos una placa base Z370 vamos a poder montar el procesador de 8 núcleos sin tener que actualizar la placa base. Eso sí, habrá que ver a qué precio sale este procesador, habrá que ver si Intel decide actualizar su gama i7, es decir, que pasen de 6 a 8 núcleos, igual que pasó con Coffee Lake, donde pasamos de 4 a 6 núcleos, o si, como los rumores sugieren estas últimas semanas, Intel va a lanzar el procesador de 8 núcleos como el i9 9900K. Entonces estaría una gama por encima y supongo que rondaría los 450 €, un precio similar al del i7 7820X, también un procesador de 8 núcleos. Durante esta semana Intel también ha anunciado su gama Xeon E 2100, que son básicamente los procesadores Coffee Lake renombrados como Xeon y con soporte para memorias ECC, es decir, memorias que permiten recuperación de errores. Están pensados para workstation baratos y realmente no creo que tenga mucho interés para la mayoría que estáis viendo este vídeo, así que vamos a pasar con cosas más interesantes. Intel esta semana ha tenido dos buenas noticias. La primera es que Apple ha vuelto a apostar por sus procesadores. Los MacBook Pro se han actualizado a los procesadores Coffee Lake de Intel. Pero quizá la noticia más interesante para Intel es que Microsoft para la Surface Go, una Surface barata, ha apostado también por sus procesadores. ¿Por qué esto es importante? Microsoft tiene su gama de convertibles Surface, que hasta ahora estaban utilizando procesadores de Intel. Las Surface son una pasada, el problema es que son carísimas, y Microsoft ha querido lanzar una Surface más barata, que rondará los 400-500 € más o menos. Una de las opciones para hacer esta tablet barata era utilizar un procesador de Qualcomm basado en la arquitectura ARM. Ya hemos hablado en varias ocasiones de Windows 10 ARM, que es una versión de Windows que hace una especie de emulación para soportar procesadores ARM, y realmente apostar por Qualcomm, ahora que también están preparando procesadores específicos para funcionar con Windows 10 ARM, era una opción. Y para Intel, que gana muchísimo dinero con portátiles ultraligeros, convertibles, 2 en 1, ARM es una gran amenaza, porque los procesadores ARM consumen muy poquito y son muy pequeñitos, y evidentemente esto es ideal para portátiles. Sin embargo, debido a que Windows 10 ARM hace como una especie de emulación, el rendimiento de los procesadores ARM con Windows 10 no es demasiado bueno, y al final Microsoft se ha decantado por seguir con Intel. Así que por ahora parece que Qualcomm tendrá que trabajar más en sus procesadores Snapdragon para hacerlos interesantes para el mundo de los portátiles, y por su parte Microsoft también tendrá que trabajar en mejorar el soporte de Windows 10 ARM para resolver los problemas de incompatibilidades que tiene y para mejorar el rendimiento. Por ahora Intel mantiene el trono del mundo de los portátiles.
Pasamos ahora con AMD. Hace poco hablábamos de que AMD estaba preparando un evento para finales de este mes en la sede de Ferrari, en Maranello, y que en ese evento era muy probable que se anunciase la segunda generación de procesadores Threadripper. Pues bien, ya tenemos una posible fecha de salida para esos Threadripper, sería el 13 de agosto, y según VCCF Tech vamos a tener dos modelos. El Threadripper 2990X, procesador del que ya hemos hablado muchísimo porque va a hacer mucho daño a la gama alta de Intel, va a ser un procesador de 32 núcleos que costará entre 1.500 y 2.000 euros, y también se lanzará el Threadripper 2950X, que será el sucesor del 1950X, contará también con 16 núcleos y costará alrededor de 1.000 euros. Las mejoras que vemos en estos Threadripper respecto a la primera generación van a ser las mismas que hemos visto con la segunda generación de procesadores Ryzen. Vamos a tener un proceso de fabricación a 12 nanómetros, lo que les va a permitir alcanzar frecuencias un poquito más altas, y también vamos a tener una mejora en las latencias internas del procesador. Pero si nos vamos a productos más asequibles, también tenemos novedades respecto a AMD. Hasta ahora solo teníamos en el mercado para la segunda generación de Ryzen las placas base X470. Las placas base de la serie 300 de AMD también son compatibles con los Ryzen 2. El problema es que hay que tener la BIOS actualizada para ello, y si las compramos en tiendas muchas veces la BIOS no viene actualizada. Así que la mejor opción suele ser irse directamente a las placas base X470. El problema es que este es el chipset tope de gama para la segunda generación de Ryzen y las placas base son un poquito caras. Por suerte las placas base baratas para la segunda generación de Ryzen van a llegar en breve. Varias compañías han anunciado sus modelos con el chipset B450. Estas son placas base de gama media que costarán menos que las actuales X470. Así que para presupuestos con procesadores como los Ryzen 5 2600 o los Ryzen 5 de 4 núcleos que saldrán también dentro de poco van a ser muy interesantes. Viendo que se han anunciado o filtrado ya prácticamente todos los modelos de todas las ensambladoras, es muy probable que salgan en las próximas semanas. Yo supongo que para finales de este mes ya estarán en las tiendas. ¿Qué cambia el chipset X470 al B450? Pues en cuanto al chipset, el principal cambio es que perdemos algo de conectividad. Vamos a tener menos USBs, menos puertos M2 y ese tipo de cosas. Eso sí, a diferencia de Intel, mantenemos la capacidad de overclock. Con estas placas base se pueden overclockear procesadores Ryzen sin ningún problema. Y el segundo cambio a tener en cuenta, aunque este no tiene que ver con el chipset, es que como son placas base de gama media, el VRM que traen es más sencillo. Los disipadores que traen estas placas base también son más sencillos. Son placas base que en principio deberían aguantar sin ningún problema cualquier procesador, pero si nos vamos a comprar un 2700X y queremos overclockearlo con una refrigeración líquida, pues igual nos sale mejor irnos a una placa base X470 con un VRM más potente. Y bueno, respecto a nuevos productos, esto es todo. La verdad es que en este tema esta semana ha sido un poco sosilla. Pero bueno, para terminar el noticiario vamos a hablar de algunos datos de ventas bastante interesantes que nos indican más o menos por dónde se mueve el mercado. Durante el segundo cuatrimestre de 2018 y por primera vez en 6 años, el mercado de PCs ha crecido, las ventas han aumentado. El estudio de la empresa Gartner incluye PCs premontados, los típicos que podemos comprar en MediaMarkt y otro tipo de grandes superficies, e incluye también portátiles y lo que ellos llaman ultraportables premium, que supongo que se referirán a los portátiles finos, estos que cuestan como 2.000 euros. Cuando se habla de ventas de PCs no se incluyen ni los PCs montados por piezas, ni los convertibles, ni las tablets, ni los 2 en 1, ni nada por el estilo. El mercado de PCs premontados ha estado bajando en ventas durante los últimos años de forma bastante importante, y por primera vez en bastante tiempo las ventas de estos PCs han aumentado. La razón parece ser el mercado profesional. Y la verdad es que tiene bastante sentido, porque en el mercado doméstico la mayoría de gente ya se va a tablets, portátiles ultra finos, tipo los convertibles y los 2 en 1. Los únicos que seguimos comprando PCs de sobremesa a día de hoy somos los que los usamos para juegos y la mayoría los montamos por piezas, y la gente que se dedica al mundo profesional, donde entran las empresas que compran PCs para sus empresas y todo este tipo de cosas, y eso es lo que ha aumentado. Pero dentro de los datos de ventas, lo que más me ha llamado la atención es que el mercado de los portátiles gaming está aumentando de forma muy rápida. Por ejemplo, la empresa Clevo ha aumentado sus beneficios este año un 83,2% respecto a 2017. Eso quiere decir que las ventas prácticamente se han duplicado. Y la verdad es que este dato no me sorprende, porque los portátiles gaming han estado mejorando muchísimo estos últimos años. Hace 5 años yo me acuerdo que si tú preguntabas por algún portátil bueno para juegos en algún foro, todo el mundo se reía de ti. Los portátiles pensados para juegos eran un tocho enorme que pesaba un montón, se calentaba un montón y encima eran súper poco potentes en comparación a los componentes de sobremesa. Pero eso a día de hoy ha cambiado completamente. En el mercado tenemos portátiles para juegos que son finos, tienen buenos pesos y lo más importante es que son muy potentes.
Los componentes que se montan en portátiles poco tienen que envidiar a los componentes que se montan en PCs de sobremesa. La única pega es que los portátiles respecto a un sobremesa siguen siendo muy caros. La misma potencia te cuesta en un portátil prácticamente el doble que en un sobremesa. O al menos eso es lo que estaba ocurriendo hasta hace más o menos un año, porque con la subida de los precios de la RAM y los precios de las tarjetas gráficas la cosa se ha igualado bastante. Un PC de sobremesa con un i5, un i7 y una GTX 1060 sumándole periféricos y pantalla tampoco cuesta más que un portátil con esas características, y yo creo que de ahí esta subida bestial que han tenido los portátiles en ventas. Son buenos productos y encima la diferencia de precio respecto a un PC de sobremesa se ha reducido bastante. Y bueno, por último, otro dato de ventas bastante interesante. La compañía Tool Corporation, que es la dueña de PowerColor, ensambladora exclusiva de gráficas AMD, ha perdido casi un 60% de sus ventas respecto a marzo de este año. Y esto evidentemente ha sido debido a la caída de las criptomonedas. Tanto AMD como Nvidia han disparado sus ventas gracias a la minería de criptomonedas. Sin embargo, este mercado está en caída libre. Las criptomonedas han bajado muchísimo su precio y a día de hoy minar ya no es tan rentable como lo era hace un tiempo. De hecho, depende cuánto pagues por la electricidad, incluso ya no es rentable en muchos sitios. Esto ha provocado que las ventas de gráficas para minería hayan caído en picado. En el caso de Nvidia, las ensambladoras, aunque han perdido muchas ventas, siguen vendiendo. Venden al mundo profesional, venden gráficas para juegos, porque las gráficas Pascal se siguen vendiendo relativamente bien. Y bueno, también tienen a la vuelta de la esquina la nueva generación de gráficas Nvidia, con la que van a vender un montón. Así que bueno, para las ensambladoras de Nvidia, aunque han perdido ventas, van a seguir teniendo buenas ventas. El problema llega para las ensambladoras exclusivas de AMD como PowerColor o Sapphire. Estas compañías han visto como sus ventas han caído de forma bestial, porque la mayoría de gráficas para AMD se están vendiendo para criptomonedas. AMD en el mundo profesional está desaparecida y en el mundo de los videojuegos tiene muy pocos productos interesantes. Las Vega no son interesantes, la gama baja no es interesante, las únicas gráficas que merecen la pena son las RX 570 y las RX 580, pero con los precios que tienen actualmente ni siquiera esas merecen la pena, aunque bueno, ahora parece que están comenzando a bajar y he visto ya alguna a buenos precios. Pero para las ensambladoras exclusivas de AMD la cosa pinta bastante mal, sobre todo porque AMD no tiene previsto ningún lanzamiento a corto plazo. A diferencia de Nvidia, que va a lanzar una nueva generación de gráficas para el mundo de los videojuegos, AMD no va a lanzar nada por el momento. Así que las ensambladoras exclusivas de AMD no tienen prácticamente ninguna gráfica interesante que vender ahora mismo. Y no parece que la cosa vaya a cambiar a corto plazo. Por eso estas ensambladoras están intentando diversificarse. Por ejemplo, Sapphire ha anunciado una placa con el Ryzen V1000. En la Computex os enseñé que había una placa parecida de otra marca. Los Ryzen V1000 son procesadores de bajo consumo pensados para este tipo de placas, pero son bastante potentes porque son procesadores de 4 núcleos y 8 hilos con una frecuencia bus de 3,35 GHz y cuentan con una gráfica integrada Vega 11. Así que estas placas pequeñitas son muy interesantes porque son bastante potentes y se puede montar un PC nano con ellas. Molaría bastante que AMD lanzase algo parecido a Intel NUC con estos procesadores y estas placas base enanitas, porque se podrían hacer productos bastante interesantes. Y bueno, con esto terminamos. El noticiario de hoy no ha sido demasiado largo, pero bueno, no ha habido muchas noticias esta semana. Esperemos que la semana que viene la cosa cambie. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.